Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes. En este vídeo vamos a continuar con otro caso y aquí ya interfieren los nombres de las clases. Vamos a crear una carpeta. En estos yo me voy a asegurar de todavía no utilizar programación porque eso es lo que menos quiero yo es confundirlos. Vamos a crear la clase usuario. Perdón, todavía no. Iba a crear la clase usuario, no. Creemos primero el package y se va a llamar clases. Voy a copiar, Listo, aquí ya tengo todo, el ignore. Este hay usuario, recuerden, ya lo vimos en la clase pasada. Recuerden de que esto es un curso de Clean Code, principios Solid. Estamos primero en Clean Code. Vamos a hacer una clase que se llame usuario. Todavía no vamos a incluir nada en esta clase usuario. Vamos a determinar qué parámetros necesita el nombre de una clase. Primero, la clase, la clase sobre todo debe tener debe ser, el nombre debe ser un sustantivo, prácticamente nombre debe ser un sustantivo que represente algo. Pues, el nombre de la clase debe presentar un objeto debe representar una cosa, un objeto o cosa. Algo que se represente en el mundo real. No importa si es abstracto, recuerden, no importa si es abstracto, o sea que no tiene forma física, sino que tiene que ser una representación. Recuerden que las representaciones, por ejemplo, un símbolo representa algo, ¿sí? Un símbolo es una imagen que representa algo a veces abstracto. Por ejemplo, los símbolos matemáticos, la suma, ¿cierto? La resta, la llamamos operaciones, operaciones, digámoslo así. Operación. Recuerden de que la clase debe estar en sustantivo y debe estar no me acuerdo, no debe estar en... Eso debe estar... Hay dos tipos de palabra singular y plural. Digamos que yo voy a llamar esta clase como usuarios. Y perdónenme que me refiera así, usuarios, como a las personas. O sea, los usuarios es como referirse a las personas como cosas, ¿sí? Pero es el ejemplo que más utilizo para que entiendan. Esto está mal. Tiene que estar en singular siempre. Debe estar en singular. ¿Listo? Se debe utilizar siempre los nombres en singular y deben representar un objeto o una cosa en sustantivo. No en verbo. No en verbo. Las clases, el nombre de las clases no deben tener un verbo. Sí, verbo. Es- esos errores ortográficos. Pero con tal de que entiendan la idea, eso, eso es lo mejor. Evitar los prefijos. Evitar los prefijos. Eh, Evitar los prefijos, sí. Y evitar los acrónimos. Pero no en todos los casos. Digámoslo así, que hay una... espero que ustedes conozcan sobre todo la parte de criptografía y no se preocupen si no la conocen. Pero si la conocen les ayudará a entender más que todo algunas cosas a lo que yo me quiero referir. Digamos, vamos a crear otra clase de Java. Se va a llamar AES. AES es un acrónimo.
Digámoslo que un prefijo para AES podría ser definir esto como una clase, ¿no? Entonces ustedes dicen class. Eso es un prefijo y a la vez es una palabra que debemos de evitar utilizar. ¿Esto cómo se llama? Evite codificaciones. ¿Sí? Evite codificaciones, sobre todo haciendo referencia al lenguaje de programación. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes llaman a esto como un acrónimo. Acrónimo. Eviten los acrónimos, sí, pero no todos. No todos los acrónimos se pueden, como les digo yo, evitar. AES es un acrónimo universal. Digámoslo así, que los acrónimos que son universales, que ustedes entiendan perfectamente al momento de leerlos, no los eviten. Pero los que no tienen como conocimiento, que no son tan universales, evítenlos. Por ejemplo, esto significa Advanced Encryption estándar. Pero eso es lo que quiere decir este nombre. Hay otro. Voy a crear otro nombre de clase que se va a llamar DES, que es otro cifrado. Yo hago referencia a muchos cifrados porque me gusta bastante. Y en el otro canal también estoy tratando esto, pero estamos a nivel de historia. Solamente estamos en los clásicos y espero llegar a los modernos lo más pronto posible. Por ejemplo, DES, ¿qué significa? Este es el acrónimo. El acrónimo. Si no me equivoco, creo que esto acrónimo. Bueno, no sé si tiene tilde, acrónimo, pero bueno. Data, encryption, encryption, estándar. Estos son acrónimos que son universales en el mundo de la criptología. Por ejemplo, en otro mundo, si ustedes están en una empresa y utilizan acrónimos que son tan universales que usted al momento de decir, ya entiendo esto, lo puedo utilizar. Bueno, sí, lo puede usar, pero los programadores nuevos van a tener, como le digo yo, esas dudas. También, pues a veces conviene hacer un comentario, pero puede ser lo más mínimo, porque si son cosas que son de la empresa, son propias de la empresa, pues seguramente un programador no las va a entender. Entonces, un comentario puede ser, este acrónimo significa tal cosa, listo, ya. Explicar, más que todo no explicar, sino qué significa ese acrónimo. Pueden utilizarlo un pequeño comentario, pero tiene que ser lo más mínimo. Ustedes recuerden que cuando están utilizando Clean Code, tenemos que evitar el uso de comentarios. Deben de tratar de usar lo más mínimo los comentarios. Si es para eso, es como para explicar por qué la variable se llama de esa manera, ¿sí? Y el acrónimo es una manera el comentario para explicar un acrónimo es eso, es explicar qué significa ese acrónimo, más que todo. No lo que va a hacer ese acrónimo, lo que va a hacer ese acrónimo es fácil de entender. DES es un cifrado, es un cifrado, es un método para ocultar la información, ya con eso ya sabemos qué es. Eso es todo. ¿Listo? Muchas gracias por haber visto el vídeo. Recuerden, no olviden suscribirse, comenten y hasta la próxima. Recuerda que con tu contribución en Patreon estarás apoyando todos mis canales de YouTube. Sin más que hablar, espero que les haya gustado el vídeo. Hasta pronto.